Una mesera sirviendo café en un restaurante de carretera resuelve en 2 minutos el enigma ancestral que paralizó a un jeque por 40 segundos y derrotó a los mejores científicos durante 6 meses. Lo que sucede después desafiará todas las reglas de un reino milenario y revelará un secreto que cambiará 2 destinos para siempre. Una historia que demuestra que la verdadera sabiduría no viene de los títulos, sino del corazón, y te hará creer nuevamente en el poder de las segundas oportunidades. El aroma del café quemado se había convertido en el perfume permanente de las manos de Layla. No importaba cuántas veces las lavara, cuánto jabón usara, ese olor persistía como un recordatorio constante de lo que su vida se había convertido. 6 de la mañana en un restaurante de carretera perdido entre el desierto de Nuevo México y la nada misma. El letrero afuera parpadeaba con una R que dejó de funcionar hace 3 años. Restaurante El Oasis. Ni siquiera era un oasis real, solo un lugar donde camioneros y viajeros perdidos se detenían para llenar sus estómagos con comida mediocre antes de continuar hacia destinos más importantes que este punto muerto en el mapa. Layla vertió café en la taza del cliente número 17 de la mañana, un hombre con overol manchado de grasa que ni siquiera levantó la vista de su teléfono para agradecerle. Ella ya no esperaba agradecimientos. Había aprendido que en lugares como este, las meseras eran invisibles, parte del mobiliario, tan prescindibles como los saleros despostillados sobre las mesas de formica. «Más café aquí, cariño», gritó alguien desde la mesa del fondo. Ella sonrió automáticamente, esa sonrisa que había perfeccionado durante 5 años de servir a personas que nunca recordarían su nombre. La misma sonrisa que usaba para esconder el hecho de que había sido aceptada en MIT con una beca completa hace 7 años, antes de que todo se derrumbara, antes de que su madre enfermara, antes de que las facturas médicas se convirtieran en montañas imposibles de escalar, antes de que los sueños tuvieran que archivarse en el mismo cajón donde guardaba las cartas de aceptación universitaria que ya ni siquiera podía mirar sin sentir ese dolor sordo en el pecho. «Ya voy», respondió con dulzura falsa, cargando la jarra de café como si fuera su cetro en este reino de linóleo agrietado y sueños rotos. Lo que Layla no sabía mientras rellenaba tazas esa mañana, ordinaria de martes, era que a exactamente 8.000 kilómetros de distancia, en una sala de conferencias del Palacio Real de Al-Zahra, 23 de las mentes más brillantes del mundo acababan de admitir su derrota. El jeque Khalid al-Rashid observaba a los científicos, matemáticos y estrategas reunidos frente a él con una expresión que no revelaba nada. Había aprendido desde niño a controlar cada músculo de su rostro, cada microexpresión que pudiera traicionar sus pensamientos. Era parte de su entrenamiento como futuro líder de uno de los emiratos más ricos y poderosos del Golfo Pérsico. Pero por dentro sentía algo que rara vez experimentaba, una mezcla tóxica de frustración y algo parecido al miedo. 6 meses, dijo finalmente, su voz profunda resonando en el silencio tenso de la habitación. 6 meses, y los mejores expertos que el dinero puede comprar no pueden resolver lo que un anciano del desierto dejó escrito en un pergamino hace 300 años. Vestía su tradicional tobe blanco impecable, el gutra, sostenido por una gal de hilo negro que había pertenecido a su bisabuelo. A sus 32 años, Khalid era considerado un visionario, el príncipe que había modernizado las finanzas del Emirato, que había establecido alianzas comerciales con Silicon Valley, que hablaba 6 idiomas y tenía 2 doctorados. Pero ninguno de esos logros importaba ahora,
frente a este enigma que amenazaba con destruir todo lo que su familia había construido durante generaciones. El Dr. Chen, un matemático de Shanghái con credenciales que llenaban 3 páginas, se ajustó las gafas nerviosamente. Su Alteza, hemos aplicado todos los modelos conocidos: teoría de números, criptografía cuántica, análisis fractal, incluso algoritmos de IA más avanzados. El patrón simplemente no sigue ninguna lógica matemática convencional. Entonces encuentren una lógica no convencional, respondió Khalid, y por primera vez un matiz de impaciencia filtró en su tono. El testamento de mi ancestro es claro. Sin resolver el enigma del pergamino, no puedo acceder a la herencia que me corresponde, y sin esa herencia, el tratado de agua con los Emiratos vecinos se desmorona. Estamos hablando de recursos hídricos para 2 millones de personas. Lo que no dijo, lo que nunca diría en voz alta, era la parte del testamento que lo perseguía en sus insomnios. La cláusula que establecía que si no resolvía el enigma antes de su cumpleaños número 33, en exactamente 45 días, perdería no solo la herencia, sino también su derecho al título. 3 siglos atrás, su ancestro, el sabio Emir Rashid, había establecido esta prueba creyendo que solo un líder verdaderamente sabio, capaz de ver más allá de lo obvio, merecía gobernar. La sabiduría no está en acumular conocimiento, sino en reconocer la verdad cuando aparece disfrazada de simplicidad. Había escrito el viejo emir en los márgenes del pergamino. Khalid había memorizado cada palabra del maldito texto, un conjunto de símbolos, números y diagramas que parecían describir algo. Posiciones estelares, quizás, o un mapa, o una fórmula. Nadie estaba seguro. Lo único claro era la pregunta final. ¿Cuál es el número que contiene todos los números, pero no puede ser contado? Acertijos místicos de un anciano del desierto que probablemente estaba senil cuando escribió aquello, pensó Khalid con amargura, antes de reprimir inmediatamente ese pensamiento irrespetuoso. Necesito aire, anunció abruptamente, y salió de la sala antes de que alguien pudiera responder. Sus asistentes lo siguieron a distancia respetuosa mientras caminaba por los pasillos de mármol del palacio, sus pasos resonando con autoridad automática. Pero Khalid no se sentía poderoso. Se sentía atrapado en una jaula de oro, sofocado por el peso de expectativas ancestrales y responsabilidades que nunca había pedido, pero que había aceptado, porque era su deber. Su Alteza, la voz de su consejero principal, Rashid, interrumpió sus pensamientos. Tiene la reunión con el Consejo en 1 hora y luego la conferencia de prensa sobre la iniciativa de energía solar. «Cancélalo todo», dijo Khalid sin detenerse. «Me voy». «¿Perdón, Su Alteza?» «He dicho que me voy. Necesito despejar mi mente, viajar». Rashid, que había servido a la familia Al-Rashid durante 40 años, conocía ese tono. No había espacio para argumentos. «¿Puedo preguntar a dónde?» «A cualquier parte», respondió Khalid, y por primera vez en meses sintió una chispa de algo parecido a la libertad. Literalmente, a cualquier parte que no sea aquí. 3 días después, Khalid se encontraba en el asiento trasero de un sub alquilado, atravesando el desierto de Nuevo México. Había insistido en viajar solo, sin guardaespaldas, sin asistentes, sin el circo habitual que acompañaba cada movimiento de un príncipe. Solo él, un conductor contratado, que no hablaba árabe y no tenía idea de quién era su pasajero, y la carretera infinita extendiéndose hacia el horizonte. Había elegido Estados Unidos porque podía mezclarse fácilmente, pasar desapercibido entre la diversidad de rostros. Había cambiado su thobe tradicional por jeans y una camisa de lino, pero se había negado a quitarse su gutra, el pañuelo tradicional sostenido por el agal. Era un compromiso entre la necesidad de anonimato
y la imposibilidad de abandonar completamente quién era. «Hay un restaurante aquí adelante, señor», dijo el conductor en inglés, con acento tejano. «El único en millas a la redonda, si quiere comer algo». Khalid miró por la ventana y vio el letrero parpadeante. Restaurante El Oasis. La ironía lo hizo sonreír por primera vez en días. Un oasis falso en medio del desierto, exactamente como su vida, pensó. Todo parecía real desde fuera, abundancia y poder, pero por dentro era un espejismo. «Detente», ordenó. El restaurante olía a grasa vieja y café quemado. Las mesas estaban ocupadas a medias por personas que parecían formar parte permanente del mobiliario. Una rocola en la esquina tocaba country de los años 80 a bajo volumen. Todo era gloriosamente ordinario, maravillosamente anónimo. Khalid se sentó en una mesa junto a la ventana, disfrutando de la extraña sensación de ser solo otro cliente en un lugar donde nadie lo conocía, nadie lo juzgaba, nadie esperaba nada de él. «Buenos días, bienvenido a el Oasis». Levantó la vista y por primera vez en su vida, Khalid al-Rashid olvidó cómo hablar. La mujer frente a él sostenía una jarra de café con la naturalidad de quien ha repetido ese gesto 1000 veces. Llevaba el cabello castaño recogido en una cola de caballo desprolija, el uniforme rosa pálido manchado y arrugado, y no usaba ni una pizca de maquillaje. No era hermosa según los estándares convencionales que Khalid conocía, las mujeres inmaculadamente arregladas de su círculo social. Pero había algo en sus ojos, un brillo de inteligencia mezclado con tristeza, una profundidad que sugería historias no contadas, que lo dejó completamente desarmado. «¿Café?», preguntó ella, y Khalid notó que su voz tenía una textura cálida, como miel sobre piedra áspera. «Sí», logró decir finalmente, molesto consigo mismo por esa reacción adolescente. Era un jeque. Por el amor de Dios, había negociado con jefes de Estado, había dado discursos frente a miles de personas. Y aquí estaba, tartamudeando por una mesera en un restaurante de carretera. Ella sirvió el café con movimientos eficientes y él notó sus manos, manchadas de lo que parecía tinta permanente en los dedos. Marcas de bolígrafo, como si escribiera constantemente. «¿Sabes qué quieres ordenar o necesitas un minuto?», preguntó ella sin mirarlo realmente, ya revisando la mesa siguiente con los ojos, calculando, priorizando, siempre en movimiento. «Un minuto, por favor». Ella asintió y se alejó, y Khalid se sorprendió a sí mismo siguiéndola con la mirada, observando cómo atendía a los otros clientes con eficiencia mecánica, pero sin calidez real. Como si estuviera físicamente presente, pero mentalmente a kilómetros de distancia. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que sus mundos, tan imposiblemente diferentes, estaban a punto de colisionar de una manera que cambiaría todo. Khalid pasó 2 horas en ese restaurante, pidiendo café tras café, ordenando comida que apenas tocó, encontrando excusas para quedarse. Observó a la mesera, Laila, según su placa identificadora, moverse entre las mesas con una gracia cansada. Notó cómo su sonrisa nunca alcanzaba sus ojos, cómo dejaba escapar pequeños suspiros cuando creía que nadie la veía, cómo sus dedos tamborileaban patrones complejos en su muslo durante los momentos de quietud, como si estuviera resolviendo ecuaciones invisibles. Había algo en ella que lo intrigaba de una manera que no podía nombrar. No era atracción física o no solo eso. Era reconocimiento, como si mirara a través de una ventana y viera a alguien tan atrapado como él, solo que en una jaula diferente. Cuando finalmente ella volvió a su mesa para dejar la cuenta, Khalid hizo algo completamente fuera de carácter, algo impulsivo que habría horrorizado a sus consejeros y protocolo real. «Disculpa»,
dijo, y su acento árabe se hizo más pronunciado por los nervios. Las marcas de tinta en tus dedos. ¿Escribes? Laila parpadeó, sorprendida. En 5 años trabajando ahí, ningún cliente había notado sus manos, mucho menos preguntado sobre ellas. Matemáticas, respondió antes de poder contenerse, antes de recordar que meseras de restaurantes de carretera no hacen matemáticas, que esa vida ya no era suya, es decir, solo garabatos, nada importante. Pero Khalid vio el destello en sus ojos, ese brillo de pasión rápidamente sofocado. No creo que sean solo garabatos, dijo suavemente. Reconozco ese look. Yo también tengo 2 doctorados y todavía hago esa cara cuando estoy trabajando en un problema. Laila lo miró realmente por primera vez, evaluándolo con nueva atención. Vio el gutra tradicional, las manos que nunca habían hecho trabajo manual, el reloj que probablemente costaba más que su salario anual. Pero también vio algo en sus ojos, una especie de cansancio existencial que reconoció porque lo veía en su propio espejo cada mañana. 2 doctorados y estás comiendo en un restaurante de carretera en medio de la nada, dijo con una media sonrisa. Parece que uno de los 2 está perdido. Ambos, quizás, respondió Khalid y le devolvió la sonrisa. Ese fue el momento que cambiaría todo. Ni Khalid ni Laila lo reconocieron entonces, pero años después, ambos recordarían ese intercambio como el punto donde sus caminos, que nunca debieron cruzarse, se entrelazaron de manera irreversible. ¡Laila!, gritó una voz áspera desde la cocina. Los pedidos no se toman solos. Tengo que irme, dijo ella rápidamente, rompiendo el contacto visual que se había extendido demasiado. Espera. Khalid buscó en su bolsillo y sacó algo que había estado cargando durante semanas, el pergamino miniaturizado de su ancestro que sus expertos habían digitalizado y impreso en una tarjeta del tamaño de una tarjeta de visita. No sabía por qué lo llevaba consigo, quizás como una forma de autoflagelación, un recordatorio constante de su fracaso. Solo una pregunta rápida, dijo, extendiéndole la tarjeta. Tú que haces matemáticas, ¿esto te dice algo? ¿Cuál es el número que contiene todos los números, pero no puede ser contado? Laila tomó la tarjeta, lista para descartarla educadamente y continuar con su trabajo. Pero sus ojos se posaron en los símbolos y algo en su cerebro hizo clic. No podía explicarlo, no era algo consciente, pero de repente los patrones comenzaron a revelarse como si siempre hubieran estado ahí, esperando que alguien los mirara con los ojos correctos. Infinito, dijo sin pensar, su voz cambiando a ese tono que usaba cuando resolvía problemas, cuando su mente se encendía de la manera que había extrañado desesperadamente durante 5 años. Pero no es solo infinito conceptual, Sus ojos se movieron rápidamente sobre los símbolos. Es la secuencia de Fibonacci proyectada hacia el infinito. ¿Ves? Aquí, estos números parecen aleatorios, pero son puntos en una espiral dorada. Y estos símbolos no son letras, son posiciones. Si tomas el ratio entre cada número consecutivo, te acercas cada vez más al número Phi 1618, pero nunca lo alcanzas exactamente porque la secuencia es infinita. Extendió la mano y Khalid, aturdido, le dio el bolígrafo de su bolsillo sin decir palabra. Laila comenzó a escribir en el reverso de la tarjeta, sus dedos moviéndose con velocidad y precisión, años de práctica suprimida fluyendo de vuelta como si nunca se hubieran ido. La pregunta es trampa, porque asume que buscas un número específico, pero la respuesta es el concepto mismo. Infinito contiene todos los números porque nunca termina, pero no puede ser contado porque contar implica finitud. Se detuvo, levantando la vista con una expresión de asombro. Es una forma de decir que la verdadera sabiduría
está en comprender que algunas cosas están más allá de la cuantificación. No se trata de encontrar una respuesta, sino de entender la pregunta. Silencio. Khalid la miraba con una expresión que Layla no podía interpretar. Sus ojos oscuros estaban muy abiertos, su boca ligeramente abierta. Había palidecido bajo su piel bronceada. ¿Cuánto tiempo te tomó eso?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Layla miró el reloj de pared instintivamente. No sé, ¿2 minutos? ¿Por qué? Khalid se quedó paralizado. 40 segundos completos donde no se movió, no respiró, simplemente procesó lo que acababa de presenciar. 23 expertos, 6 meses, millones de dólares en tecnología y consultoría, y una mesera en un restaurante de carretera había resuelto en 2 minutos lo que había paralizado a las mejores mentes que el dinero podía comprar. Pero más que eso, mucho más que eso, era cómo lo había resuelto. No con fuerza bruta intelectual o tecnología avanzada, sino con intuición, con la capacidad de ver el patrón oculto, de entender que su ancestro no estaba poniendo una trampa matemática, sino una prueba filosófica. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, su voz llena de admiración y algo parecido al temor. Layla retrocedió un paso, de repente consciente de que había revelado demasiado, de que había dejado ver la parte de ella que mantenía cuidadosamente enterrada. Nadie, dijo rápidamente, dejando caer el bolígrafo. Solo una mesera que garabatea tonterías. Tengo que volver al trabajo. No. Khalid se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo linóleo. No eres solo una mesera. Esa mente, esa manera de ver patrones. Por favor, necesito que me escuches. Necesito tu ayuda. Layla, Mesa 7 está esperando, gritó su jefe otra vez, esta vez con irritación clara en su voz. Ella miró entre Khalid y la cocina, dividida entre 2 mundos, 2 versiones de sí misma. La Layla que había aprendido a ser pequeña, a no destacar, a aceptar que los sueños mueren y eso está bien. Y la Layla que había olvidado, la que resolvía ecuaciones diferenciales por diversión, la que había sido aceptada en MIT, la que veía el universo como un conjunto de patrones esperando ser descifrados. No puedo, susurró, pero la palabra sonó hueca, incluso para sus propios oídos. Entonces, solo escucha. Khalid bajó su voz, urgente pero suave. Vuelvo mañana a la misma hora. No tienes que decir que sí ahora. Solo piénsalo. Lo que acabas de hacer, esa mente que tienes, está siendo desperdiciada sirviendo café. Y yo, vaciló, decidiendo cuánto revelar. Yo tengo un problema que podría cambiar el destino de 2 millones de personas. Y creo que tú eres la única que puede ayudarme a resolverlo. Antes de que Layla pudiera responder, él dejó varios billetes sobre la mesa, mucho más de lo que costaba la comida, y salió del restaurante como una tormenta de desierto, rápido e impactante. Layla se quedó ahí, sosteniendo la tarjeta con el pergamino por un lado y su propia escritura frenética por el otro, sintiendo como si su mundo, cuidadosamente controlado, acabara de agrietarse de manera irreparable. Esa noche, Layla no durmió. Se sentó en su pequeño apartamento de una habitación, las paredes tan delgadas que podía oír a sus vecinos discutir, y miró la tarjeta hasta que los símbolos se quemaron en su retina. Se dijo a sí misma que era ridículo, que probablemente ese hombre era un loco o un estafador, que nada bueno podía venir de involucrarse con extraños que hacían preguntas crípticas sobre matemáticas antiguas. Pero su mente no se callaba. Seguía viendo los patrones, encontrando nuevas capas en el enigma, sintiendo esa emoción eléctrica que había extrañado tan desesperadamente. La sensación de que su cerebro estaba vivo, encendido, haciendo lo que estaba diseñado para hacer.
A las 3 de la mañana había llenado 17 páginas de su cuaderno con cálculos, explorando cada ángulo del pergamino, descubriendo capas más profundas. No era solo sobre infinito, era sobre ciclos, sobre cómo la naturaleza repite patrones a escalas diferentes, sobre cómo la concha de un Nautilus y la espiral de una galaxia siguen la misma proporción matemática, sobre interconexión. La sabiduría no está en acumular conocimiento, sino en reconocer la verdad cuando aparece disfrazada de simplicidad. Leyó esa frase de nuevo en la tarjeta y por primera vez entendió que no era solo sobre matemáticas, era sobre vida, sobre cómo había estado tan enfocada en sus problemas inmediatos, las facturas, el trabajo, la supervivencia, que había olvidado ver el patrón más amplio. Había olvidado quién era. Cuando salió el sol, Laila había tomado una decisión. No sabía si era la correcta. Probablemente era completamente imprudente. Pero por primera vez en 5 años, sentía algo más que resignación. Sentía curiosidad. Y debajo de eso, enterrado tan profundo que apenas podía reconocerlo, esperanza. Khalid regresó al restaurante exactamente a las 11 de la mañana, como había prometido. Se sentó en la misma mesa, ordenó el mismo café terrible y esperó. Esta vez, cuando Laila se acercó, llevaba algo más que la jarra de café. Traía su cuaderno, esas 17 páginas de análisis que había hecho durante la noche. Antes de que digas cualquier cosa, comenzó sin preámbulos, necesito que respondas 3 preguntas. Primera, ¿quién eres realmente? Segunda, ¿por qué ese pergamino es tan importante? Tercera, ¿qué quieres exactamente de mí? Khalid sintió una sonrisa involuntaria, directa, sin juegos. Le gustaba eso. En su mundo todos bailaban alrededor de las preguntas usando 10 palabras cuando una sería suficiente. Mi nombre es Khalid al-Rashid. Soy jeque de un emirato en el Golfo Pérsico. El pergamino es parte de un testamento ancestral que debo resolver para acceder a una herencia que permitirá un tratado de agua crucial para mi región. Y lo que quiero de ti, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Es tu mente, extraordinaria. Tu capacidad de ver lo que otros no pueden. Y honestamente, después de conocerte, también quiero entender cómo alguien con tu talento terminó aquí. Laila procesó esa información, su expresión cuidadosamente neutral. Un jeque, repitió. ¿Y se supone que debo creer que un príncipe árabe está sentado en un restaurante de carretera pidiéndole ayuda a una mesera? Jeque es diferente a príncipe, técnicamente, dijo Khalid, pero entiendo tu escepticismo. Sacó su teléfono y después de un momento de duda le mostró la pantalla. Era un artículo de Financial Times con su fotografía, vestido con sus atuendos formales completos, en una cumbre económica internacional. Laila miró la foto, luego a Khalid, luego de vuelta a la foto. El hombre en la imagen parecía diferente, más distante, más intimidante, pero era indudablemente el mismo hombre sentado frente a ella en jeans y gutra. Dios mío, susurró, eres real, muy real, y mi problema también. Tengo 42 días antes de mi cumpleaños 33. Si no resuelvo completamente el enigma de mi ancestro para entonces, pierdo todo. Mi título, mi capacidad de gobernar, la herencia que financiará los sistemas de agua que mi gente necesita desesperadamente. 23 expertos han trabajado en esto durante 6 meses y no llegaron ni cerca de tu solución de 2 minutos. Laila sintió que su corazón se aceleraba. Esto era real, absolutamente, imposiblemente real. Yo no entiendo. ¿Por qué yo? Si tienes acceso a los mejores expertos del mundo, porque ellos pensaban como expertos, interrumpió Khalid. Aplicaron conocimiento, tecnología, metodología,
Pero tú pensaste como mi ancestro pensaba. Viste el patrón, entendiste la filosofía detrás de la matemática. Eso es lo que él estaba buscando. No alguien que supiera todas las respuestas, sino alguien que hiciera las preguntas correctas. Hubo un momento de silencio cargado. Layla podía sentir su vida en un punto de inflexión, balanceándose entre lo conocido y seguro y lo completamente desconocido y aterrador. «Si acepto ayudarte», dijo lentamente, «necesito que entiendas algo. No soy quien crees que soy. Fui aceptada en MIT hace años, sí, pero nunca fui. Mi madre se enfermó, las facturas se acumularon y yo elegí quedarme. Elegí esto. No he tocado matemáticas reales en 5 años. Probablemente todo lo que hice anoche está mal. Solo la intuición de alguien oxidada que ya... «No, muéstrame», dijo Khalid simplemente. Layla vaciló, luego abrió su cuaderno. Khalid se inclinó sobre las páginas, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las ecuaciones, los diagramas, el análisis detallado. Su expresión cambió gradualmente de interés a asombro a algo parecido a reverencia. «Esto no está mal», dijo finalmente, su voz ronca. «Esto es brillante. Has llevado el concepto 5 niveles más profundo de donde mis expertos llegaron. ¿Ves aquí esta conexión entre la secuencia matemática y los ciclos lunares? Nadie había considerado eso. Y esta interpretación sobre cómo los números representan no solo cantidades, sino relaciones. Podría estar sobreinterpretando», argumentó Layla, pero había un brillo en sus ojos que traicionaba su emoción. «O podrías estar viendo exactamente lo que se suponía que debía verse». Khalid cerró el cuaderno suavemente y la miró directamente. «Layla, voy a ser completamente honesto contigo. Puedo ofrecerte dinero, mucho dinero, por tu ayuda. Puedo ofrecerte acceso a recursos, oportunidades, pero lo que realmente espero es que digas que sí, no por eso, sino porque creo que necesitas esto tanto como yo. Vi tu cara anoche cuando resolviste el enigma. Vi a alguien volver a la vida por un momento. Y reconozco esa expresión porque yo tuve la misma cuando escapé de mi palacio para venir aquí, cuando sentí por primera vez en meses que podía respirar». Sus palabras golpearon a Layla con una precisión dolorosa. Él tenía razón. Había estado muerta por dentro durante 5 años, funcionando en piloto automático, convenciéndose de que estaba bien, que había hecho las paces con su vida. Pero anoche, por unas pocas horas, había sentido algo que había olvidado era posible. Propósito. «¿Qué implicaría exactamente?», preguntó, y ambos sabían que esa pregunta significaba que ya había decidido. «Tendrías que venir conmigo a Al-Zahra, trabajar con el equipo existente, o sola si prefieres. Tendrías acceso completo a toda la investigación realizada hasta ahora. Tiempo completo durante los próximos 42 días. 42 días en un país extranjero con un hombre que conocí ayer», dijo Layla con una risa incrédula. «Esto suena como el comienzo de una película de terror». «O una historia increíble», respondió Khalid con una media sonrisa. «Entiendo que es mucho pedir, pero tengo referencias verificables. Puedo hacer que mi embajada contacte contigo. Puedes traer acompañante si te hace sentir más segura». «No tengo acompañante que pueda dejar su vida por 6 semanas», dijo Layla suavemente. Luego agregó, casi para sí misma, «No tengo vida que dejar, honestamente». «Entonces créate una nueva», dijo Khalid, y la intensidad en su voz la hizo mirarlo con nueva atención. «Aunque solo sea por 42 días. Sé la persona que habría sido si la vida no hubiera intervenido. Usa esa mente extraordinaria para algo que importa. Y después, cuando esto termine, con el pago puedes hacer lo que quieras. Ir a la universidad, cuidar de tu madre, ambas cosas».
Laila sintió lágrimas picando en sus ojos sin permiso. Nadie en 5 años le había hablado como si fuera más que solo una mesera. Nadie había visto su potencial, su valor más allá de su capacidad de servir café. Y aquí estaba este hombre, este jeque de un mundo completamente diferente, ofreciéndole una segunda oportunidad que ni siquiera sabía que quería. Necesito 24 horas, dijo finalmente, para arreglar cosas aquí, hablar con mi jefe, asegurarme de que mi madre tiene cobertura médica mientras estoy fuera. Y necesito todos los documentos legales, contratos claros, todo por escrito. Por supuesto. Khalid sacó una tarjeta de visita, esta con su información real. Llámame cuando decidas, o si tienes preguntas, o si solo necesitas hablar. Laila tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de él brevemente. Fue un contacto breve, accidental, pero ambos lo sintieron como electricidad estática. Lo que ninguno dijo en voz alta, lo que ninguno estaba listo para admitir, era que esto ya no era solo sobre matemáticas o herencias o destinos de naciones. Algo más estaba comenzando, algo que no tenía nombre todavía, pero que ya estaba cambiando la ecuación de maneras que ninguno podía predecir. Las siguientes 24 horas pasaron como un torbellino. Laila habló con su jefe, que sorprendentemente fue más comprensivo de lo esperado cuando ella mintió sobre una oportunidad de consultoría temporal. Habló con la enfermera de su madre, asegurándose de que los pagos estuvieran automatizados y que alguien la visitara regularmente. Empacó una maleta pequeña con ropa que nunca había sido lo suficientemente buena para su vida actual, pero que ahora parecía inadecuada para un palacio. Y llamó a Khalid. «Voy», dijo sin preámbulos cuando él contestó, «pero con condiciones. Primera, si en cualquier momento me siento insegura o incómoda, me voy inmediatamente sin preguntas. Segunda, quiero todo documentado legalmente, contrato firmado, términos claros. Tercera, mi madre no puede saber la verdad sobre dónde estoy. Le diré que es un trabajo de consultoría en el extranjero, pero sin especificar. No quiero que se preocupe». «Todas aceptables», respondió Khalid, y ella podía escuchar la sonrisa en su voz. «Te recogeré mañana a las 10 de la mañana. Y Laila...» «Sí, gracias por confiar en mí. Sé que no es fácil». «No es confianza todavía», corrigió ella. «Es curiosidad, pero quizás podríamos llegar a la confianza». Esa noche, Laila se sentó en su apartamento y se permitió imaginar por primera vez en años. Imaginar qué pasaría si esto funcionaba, si realmente resolvía el enigma completo, si probaba que la chica que había sido aceptada en MIT todavía existía dentro de ella. Imaginar una vida donde su cerebro no estaba desperdiciado, donde podía ser más que circunstancias, donde los sueños no tenían que permanecer archivados para siempre. Y debajo de todo eso, enterrado pero persistente, estaba la imagen de Khalid. Sus ojos oscuros, llenos de inteligencia y carga. Sus manos que nunca habían hecho trabajo manual pero que se movían con gracia cuando gesticulaba. La manera en que la había mirado como si fuera alguien importante, alguien valiosa. «No», se dijo firmemente, «esto es profesional, absolutamente profesional. Él es un jeque, tú eres una mesera. Diferentes mundos, diferentes vidas. Después de 42 días, cada uno regresará a su realidad». Pero su corazón, traicionero e insistente, susurraba que quizás algunas ecuaciones no se resolvían con lógica, sino con posibilidad. El vuelo privado al Sahara fue la primera de muchas experiencias surrealistas. Laila nunca había volado en primera clase, mucho menos en un jet privado con asientos de cuero que costaban más que su salario anual completo. Khalid había sido
Profesional durante el viaje, dándole espacio, trabajando en su laptop mientras ella miraba por la ventana y procesaba que esto realmente estaba sucediendo. ¿Nerviosa?, preguntó él en un punto, notando cómo sus dedos tamborileaban ese patrón ansioso en el apoyabrazos. Aterrorizada, admitió ella. No hablo árabe, no sé nada sobre tu cultura y estoy a punto de intentar resolver algo que derrotó a genios reales. ¿Qué podría salir mal? Todo, dijo Khalid honestamente, o nada. Pero al menos lo intentaremos juntos. Esa palabra, juntos, se asentó entre ellos con un peso inesperado. Cuando el jet aterrizó y las puertas se abrieron, Layla fue golpeada por el calor del desierto del Golfo, tan diferente al de Nuevo México. Más húmedo, más pesado, cargado con el olor del mar que no estaba lejos. Un convoy de vehículos esperaba en la pista, hombres en trajes oscuros, otros en tops tradicionales, todos con la expresión seria de personal de seguridad profesional. Su Alteza, uno de ellos, se inclinó ligeramente. Bienvenido de vuelta. El consejo está esperando su... Después, interrumpió Khalid. Primero necesito que la señorita Layla se instale. Rashid, por favor asegúrate de que tenga la suite de huéspedes en el ala este, la que tiene vista al jardín, y envía a Amira para ayudarla con lo que necesite. Por supuesto, Su Alteza. Layla notó el cambio en Khalid inmediatamente. Aquí, en su territorio, había una formalidad en su postura, una distancia en su voz que no había estado presente en ese restaurante de carretera. Él era el jeque ahora, no solo el hombre intrigante con un problema imposible, y ella era... ¿qué exactamente? ¿Una consultora? ¿Una invitada? ¿Una curiosidad extranjera que había prometido hacer lo imposible? El palacio era más hermoso de lo que cualquier fotografía podría capturar. Mármol blanco que brillaba bajo el sol, fuentes que cantaban con agua preciosa, jardines que desafiaban al desierto con vegetación imposiblemente verde. Layla se sentía como si hubiera caído a través de un espejo hacia un mundo de fantasía. Su habitación, la suite de huéspedes, era más grande que su apartamento completo. Techos altos con araña de cristal, alfombras persas que parecían arte de museo, una cama lo suficientemente grande para 4 personas, y las ventanas daban a un jardín donde pavos reales caminaban entre rosas y jazmines. Si necesita cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, no solo tiene que llamar, dijo Amira, una mujer joven que había sido asignada como su asistente personal. Hablaba inglés perfecto con acento británico. Su Alteza ha instruido que se le brinde todo el soporte necesario. Gracias, logró decir Layla abrumada. Esto es mucho. Amira sonrió con calidez genuina. Es diferente, lo sé, pero se acostumbrará. Y si puedo decir, es refrescante tener otra mujer profesional aquí. El palacio tiende a ser muy masculino en sus operaciones. Después de que Amira se fuera, Layla se sentó en el borde de esa cama ridículamente lujosa y trató de procesar. 24 horas atrás, estaba sirviendo café en un restaurante de carretera. Ahora estaba en un palacio real en el otro lado del mundo. La surrealidad era casi paralizante. Su teléfono vibró. Un mensaje de Khalid. Descansa hoy. Mañana comenzamos. Y Layla, estoy muy contento de que estés aquí. Algo en su pecho se calentó de manera inconveniente. Profesional, se recordó. Firmemente. Esto es completamente profesional. La mañana siguiente, Khalid la llevó al centro de operaciones, una sala enorme que parecía mitad biblioteca antigua, mitad laboratorio de alta tecnología. Las paredes estaban cubiertas con monitores mostrando el pergamino desde todos los ángulos imaginables, análisis computarizados, modelos 3D de los símbolos. Pero también
Había manuscritos antiguos cuidadosamente preservados, mapas estelares históricos, instrumentos astronómicos que tenían siglos de antigüedad. «Este es todo el trabajo de 6 meses», dijo Khalid, su voz resonando en el espacio alto. «Todo lo que hemos intentado, todas las teorías exploradas, está a tu disposición». Layla se movió lentamente a través de la habitación, sus dedos rozando los monitores, los libros antiguos, sintiendo el peso de la historia y la urgencia del presente mezclándose. «Tu ancestro, el que escribió esto, ¿qué tipo de hombre era?». La pregunta pareció sorprender a Khalid. Los registros históricos dicen que era un sabio, un erudito. Estudió con astrónomos persas, matemáticos indios, filósofos griegos. Pero también era un líder espiritual, alguien que creía que el conocimiento sin sabiduría era peligroso. «Entonces no estaba probando inteligencia», murmuró Layla más para sí misma. Estaba probando perspectiva. Quería asegurarse de que quien lo siguiera pudiera ver tanto el detalle como el todo, entender que algunos problemas no se resuelven con fuerza, sino con comprensión. Se giró hacia Khalid, sus ojos brillantes con ese fuego que él había visto en el restaurante. «Necesito el pergamino original, no digitalizado, no analizado, el objeto real, y necesito silencio, nadie más en esta habitación, solo tú, si quieres quedarte». «¿Por qué yo?», preguntó Khalid suavemente. «Porque es tu herencia, tu responsabilidad. Deberías estar aquí cuando finalmente se revele». Khalid sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no podía nombrar. Dio órdenes rápidas, y en minutos el pergamino original fue traído en su caja de preservación climática. El personal fue despedido, las puertas cerradas, y entonces quedaron solo ellos dos, el documento de 300 años y el silencio cargado de posibilidad. Layla extendió el pergamino sobre la mesa con cuidado reverente. El material era sorprendentemente resistente, el cuero tratado con técnicas antiguas que lo habían preservado notablemente. La tinta, aunque desvanecida, todavía era legible. Los símbolos parecían bailar bajo las luces suaves. «Cuéntame sobre tu cumpleaños 33», dijo ella abruptamente. «¿Por qué esa edad específica?». Khalid se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia sutil, algo con sándalo y especias. Según la tradición familiar, 33 es la edad de la madurez completa, joven suficiente para tener energía y visión, viejo suficiente para tener sabiduría y perspectiva. Mi ancestro estableció sus leyes más importantes a esa edad. 33, repitió Layla, su mente ya corriendo. 3 más 3 es 6. 3 por 3 es 9. En numerología, tanto el 3 como el 9 son números de compleción. Y mira aquí, en el pergamino hay 9 símbolos principales, cada uno repetido en grupos de 3. Sus dedos trazaron los patrones sin tocar realmente el frágil material. Todo el mundo ha estado buscando una respuesta matemática compleja. Pero, ¿y si la complejidad es una ilusión? ¿Y si tu ancestro estaba señalando algo más simple y más profundo al mismo tiempo? Khalid observaba fascinado mientras Layla se perdía en el problema. Su lenguaje corporal cambió completamente, toda la timidez y la inseguridad desapareciendo. Esta era Layla en su elemento, brillante y segura y completamente viva. Horas pasaron. Layla llenó páginas y páginas de notas, construyendo teorías, descartándolas, refinándolas. Khalid trajo comida que ella apenas tocó, café que tomaba distraídamente. En algún punto se había quitado los zapatos y estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de papeles como una estudiante universitaria en época de exámenes, no una consultora en un palacio real. «Háblame de él», dijo Layla de repente alrededor de la hora 8. «No los hechos históricos,
¿Qué historias te contaban sobre él cuando eras niño? Khalid se sentó en el suelo junto a ella, algo que habría escandalizado a su personal. Mi abuela decía que podía leer las estrellas como otros leían libros, que pasaba noches enteras en el desierto, solo mirando el cielo. Decía que el universo hablaba a quienes sabían escuchar. Astronomía, murmuró Layla, pero no solo movimientos planetarios, conexión, pertenencia, la idea de que somos parte de algo más grande. Sus ojos se iluminaron. Khalid, ¿qué si todo esto no es sobre encontrar una respuesta, sino sobre entender múltiples verdades simultáneamente? Infinito no es solo un concepto matemático. Es filosófico, espiritual, práctico. Tu ancestro no estaba dejando un acertijo, estaba dejando una lección. Se puso de pie abruptamente, moviéndose hacia uno de los mapas estelares antiguos. Estas constelaciones aquí, en el pergamino, pensé que eran decorativas, pero mira, marcan posiciones específicas, alineaciones que solo ocurren cada... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Khalid estaba a su lado en un segundo. Cada 33 años, susurró Layla. Estas estrellas específicas se alinean de esta manera exacta cada 33 años. Tu ancestro no eligió esa edad arbitrariamente. La eligió porque marca un ciclo celestial completo. Estaba diciendo que la sabiduría verdadera requiere experimentar al menos un ciclo completo, ver cómo todo regresa pero diferente, entender que el cambio y la constancia son la misma cosa. Su excitación era contagiosa. Khalid sentía su propio pulso acelerarse, no solo por el descubrimiento, sino por la mujer junto a él, brillando con inteligencia y pasión. «Eres extraordinaria», dijo sin pensar. Layla se giró hacia él y de repente estaban muy cerca, compartiendo espacio, compartiendo aire. La intensidad del momento cambió, de intelectual a algo mucho más peligroso. Khalid comenzó, pero no sabía cómo terminar esa frase. Él dio un paso atrás, rompiendo el hechizo, recordándose a sí mismo las 1000 razones por las que esto no podía ser nada más que profesional. Deberíamos... En continuar, dijo su voz más áspera de lo pretendido. Estamos cerca de algo importante. Layla asintió, sin confiar en su voz, y se giró de vuelta al pergamino. Pero algo había cambiado entre ellos. Una línea había sido cruzada incluso si ninguno estaba listo para reconocerlo. Los siguientes días establecieron un patrón. Layla trabajaba intensamente en el enigma, desenredando capas más profundas, descubriendo conexiones que maravillaban incluso a Khalid con sus doctorados. Pero también compartían comidas, conversaciones que se extendían más allá del trabajo. Él le mostraba el palacio, los jardines, las vistas del Golfo desde las terrazas más altas. Ella le contaba sobre su vida, su madre, los sueños que había abandonado y los que secretamente todavía sostenía. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él una tarde mientras caminaban por los jardines, de haber elegido quedarte, cuidar de tu madre en lugar de ir a MIT. Layla consideró la pregunta honestamente. No me arrepiento de cuidarla. Ella sacrificó todo por mí. Era mi turno de devolver eso. Pero me arrepiento de haberme perdido a mí misma en el proceso, de olvidar que podía ser ambas cosas, una hija devota y alguien con su propia vida, sus propios sueños. Dejé que la culpa me convenciera de que no merecía querer más. Conozco esa sensación, dijo Khalid suavemente. Diferente circunstancia, mismo resultado. Me he pasado toda mi vida siendo lo que otros necesitan que sea. El líder, perfecto, el hijo obediente, el jeque visionario, pero a veces ni siquiera sé quién soy debajo de todos esos roles. Se detuvieron junto a una fuente, el agua cantando suavemente en el atardecer. Por eso vine aquí, continuó, a tu restaurante, a América. Necesitaba recordar cómo se sentía ser solo. Khalid,
No Su Alteza, no el futuro emir, solo un hombre. ¿Y lo recordaste?, preguntó Layla, girándose para mirarlo. Sus ojos se encontraron y Khalid sintió esa atracción peligrosa, tirando de él nuevamente. Empecé a, admitió, y luego te conocí y todo se complicó de maneras que no esperaba. Complicado es una manera suave de decirlo, dijo Layla con una risa temblorosa. Estoy en un palacio real resolviendo enigmas ancestrales y teniendo conversaciones profundas con un jeque. Mi vida era predecible hace 2 semanas. Aburrida, sí, pero segura. ¿Extrañas la seguridad? Ella lo pensó. Luego negó con la cabeza lentamente. No. Por primera vez en años, me siento viva, aterrorizada, fuera de mi profundidad, completamente inadecuada para todo esto, pero viva. No eres inadecuada, dijo Khalid firmemente, dando un paso más cerca. Eres exactamente lo que necesitaba, lo que mi pueblo necesita, lo que... Se detuvo, consciente de que estaba a punto de cruzar otra línea. «¿Lo qué?», instó Layla, su voz apenas un susurro. Pero el momento fue roto por la aparición de Rashid, tosiendo discretamente. «Su Alteza, disculpe la interrupción. El Consejo insiste en una actualización sobre el progreso con el pergamino». Khalid cerró sus ojos brevemente, frustración cruzando su rostro antes de que recompusiera su máscara de control. «Diles que mañana, esta noche no. Su Alteza, con respeto, están impacientes. Los rumores sobre una consultora extranjera han generado preocupaciones». Layla sintió el aguijón de esas palabras. Consultora extranjera. Pronunciado con solo suficiente desprecio para dejar claro lo que realmente significaba: intrusa, forastera, alguien que no pertenecía. «Los rumores no son su preocupación», dijo Khalid con una voz peligrosamente suave. «Y la señorita Layla ha logrado más en una semana que todo su consejo de expertos en 6 meses. Así que pueden esperar mi informe cuando esté listo para darlo». Rashid se inclinó y se retiró, pero el daño estaba hecho. La burbuja de intimidad que Khalid y Layla habían estado construyendo había sido pinchada con realidad afilada. «Debería volver al trabajo», dijo Layla rápidamente, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. «El tiempo avanza y todavía hay capas del pergamino que no entiendo completamente». «Layla, está bien», le interrumpió forzando una sonrisa. «En serio, Rashid tiene razón. El consejo merece respuestas. Eso es por lo que estoy aquí, después de todo. Para resolver el problema, no para...» Hizo un gesto vago entre ellos, sin terminar la frase. Khalid quería argumentar. Quería decir que ella estaba aquí por mucho más que solo resolver un enigma ancestral, que los últimos días habían significado algo más profundo que una simple relación profesional. Pero las palabras se quedaron atoradas, atrapadas detrás del entrenamiento de toda una vida, de poner el deber antes que el deseo personal. «Mañana», dijo finalmente, «presentarás tus hallazgos al consejo mañana. Déjales ver lo brillante que eres». Esa noche, Layla se quedó despierta en su suite lujosa, mirando el techo, ornamentado y enfrentando verdades incómodas. Se estaba enamorando de Khalid, no del jeque, no del título, o el poder, o el mundo de fantasía del palacio, del hombre que había visto su valor cuando nadie más lo hizo, que hablaba de sus miedos y sueños con honestidad vulnerable, que la miraba como si fuera el descubrimiento más importante que había hecho nunca. Pero ella era una mesera de Nuevo México, y él era un príncipe del Golfo Pérsico. Cuando esto terminara, cuando el enigma estuviera resuelto o el tiempo se agotara, ella regresaría a su apartamento pequeño y su vida pequeña, y él se quedaría aquí en su palacio, eventualmente casándose con alguien apropiado,
alguien de su mundo. Esta era una historia con un final predeterminado. La única pregunta era cuánto de su corazón perdería en el proceso. La presentación ante el consejo fue exactamente tan intimidante como Layla había temido. 25 hombres, la mayoría mayores, todos vestidos en tobs tradicionales, la miraban con una mezcla de escepticismo y abierta hostilidad. La única mujer en la habitación, además de ella, era una traductora en la esquina, cuidadosamente neutral. Khalid se sentó a la cabecera de la mesa, su lenguaje corporal formal y distante. Este era el jeque en pleno, no el hombre que había caminado con ella por los jardines, compartiendo confesiones vulnerables. Layla se paró frente a sus pantallas preparadas, consciente de su ropa inadecuada, su cabello que nunca se comportaba correctamente, su estatus como absoluta forastera. Pero cuando comenzó a hablar, cuando comenzó a explicar sus hallazgos, algo de su nerviosismo se derritió. El pergamino no es solo un documento, comenzó. Es una filosofía codificada en múltiples lenguajes, matemático, astronómico, espiritual. El emir Rashid no estaba probando si su descendiente podía resolver un acertijo. Estaba probando si podía entender la interconexión de todas las cosas. Proyectó su primer diagrama. La pregunta sobre el número que contiene todos los números, pero no puede ser contado infinito, es solo la capa superficial. Debajo de eso está el patrón de Fibonacci, que aparece en naturaleza, en conchas, en plantas, en galaxias. Debajo de eso están las alineaciones estelares que marcan ciclos de 33 años. Y debajo de todo eso, hizo una pausa para énfasis, está una lección sobre liderazgo. Uno de los miembros del consejo se movió impaciente. Señorita, con todo respeto, hemos tenido filosofía suficiente. Necesitamos soluciones prácticas. El tratado de agua requiere acceso a la herencia. ¿Ha encontrado la clave que abre eso o no? Layla miró a Khalid, quien asintió casi imperceptiblemente. Permiso para continuar. La clave no es un número o una fórmula, dijo Layla firmemente. Es una comprensión. El emir Rashid estableció en el testamento que la herencia solo puede ser accedida por alguien que entienda que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en distribuir sabiamente. Los recursos hídricos que quieren asegurar son para su emirato solo o para compartir con vecinos según necesidad. Silencio incómodo llenó la habitación. El pergamino mismo es un mapa, continuó Layla, pero no de tesoro escondido. Es un mapa de sistemas de acuíferos subterráneos que se extienden a través de múltiples territorios. La herencia no es dinero o propiedad. Es conocimiento sobre recursos compartidos y la responsabilidad de administrarlos para el bien colectivo. Proyectó su análisis final, mostrando cómo los símbolos del pergamino, cuando se mapeaban correctamente, revelaban sistemas de agua que habían estado ahí todo el tiempo, sin ser reconocidos. Su ancestro estaba diciendo que un verdadero líder entiende que todos estamos conectados, que el bien de uno depende del bien de todos, que el infinito no es sobre tener todo, sino sobre reconocer que hay suficiente cuando compartimos sabiamente. Otro. Silencio, este más largo, más pesado. Entonces uno de los miembros más ancianos del consejo habló, su voz áspera con emoción. Ella ha entendido, dijo en árabe, que la traductora rápidamente convirtió al inglés. Después de 3 siglos, alguien finalmente ha entendido. Se volvió hacia Khalid. Su Alteza, esta mujer ha hecho lo que nosotros no pudimos. Ha visto con el corazón tanto como con la mente. El emir Rashid estaría complacido. Khalid sintió algo aflojarse en su pecho. Una tensión que había estado cargando durante meses, finalmente liberándose. Miró a Layla, de pie frente a estos hombres poderosos con confianza y gracia.
y sintió un orgullo tan intenso que casi dolía. Pero también sintió miedo, porque ahora que el enigma estaba resuelto, ahora que ella había cumplido su propósito, ¿qué razón había para que se quedara? Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Los hallazgos de Layla abrieron negociaciones con los Emiratos vecinos, no desde una posición de poder, sino de colaboración. El conocimiento ancestral sobre los acuíferos compartidos transformó lo que habría sido una lucha por recursos en una oportunidad de alianza regional. Khalid estaba en reunión tras reunión, pero cada noche encontraba tiempo para Layla. Cenas en las terrazas bajo las estrellas, conversaciones que se extendían hasta el amanecer, momentos robados en los jardines donde el mundo desaparecía y solo existían ellos dos. 28 días, dijo Layla, una noche mirando el calendario en su teléfono. Todavía tengo 28 días de contrato. Khalid, sentado junto a ella en el borde de la fuente, sintió su estómago apretarse. Has cumplido lo que viniste a hacer. Si quisieras irte antes, nadie te lo impediría. ¿Y si no quiero irme? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio entre ellos pulsaba con todo lo no dicho. Khalid tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella de una manera que se sentía tanto como un comienzo como un final. Layla, estos días contigo han sido, no tengo palabras. Me has devuelto a mí mismo. Me has mostrado que puedo ser tanto un líder como un hombre, que el deber y la felicidad no tienen que ser enemigos. Escucho un pero llegando, susurró ella, su corazón ya rompiéndose. Pero mi mundo es complicado. Las expectativas, las tradiciones, el consejo ya está presionando para que considere matrimonios estratégicos con familias apropiadas. Y tú mereces más que ser un secreto, más que esconderte en las sombras de mi vida. Layla retiró su mano, parpadeando contra las lágrimas. Entonces, esto es un adiós. Resolví tu enigma, cumplí mi propósito y ahora regreso a mi vida pequeña mientras tú continúas con tu destino grande. No es así, dijo Khalid desesperadamente. Tú no eres pequeña, tu vida no es pequeña, pero no es compatible con la tuya, terminó ella. Lo entiendo, Khalid. De verdad, fue hermoso mientras duró. Una historia perfecta para contar algún día, la mesera y el príncipe que resolvieron un misterio ancestral juntos. Se levantó abruptamente. Creo que debería irme mañana. No tiene sentido prolongar esto. Espera, por favor. Khalid también se puso de pie. Pero antes de que pudiera continuar, Rashid apareció otra vez, su momento siempre impecable para arruinar momentos importantes. Su Alteza, el Consejo ha convocado una reunión de emergencia. Es sobre la señorita Layla. Ambos se tensaron. ¿Qué pasa con ella?, preguntó Khalid con voz peligrosamente baja. Han descubierto información sobre su pasado. Creen que tiene derecho a saber antes de que las cosas progresen más. En la sala del consejo, el ambiente era tenso. El miembro más anciano, Sheikh Abdullah, habló con gravedad. Investigamos los antecedentes de la señorita Layla, como es protocolo para cualquiera con acceso a secretos de Estado, y descubrimos algo notable. Proyectó documentos en la pantalla. Árboles genealógicos, registros históricos, pruebas de ADN que habían sido realizadas sin el conocimiento de Layla. Su bisabuelo materno era Tariq al-Mansur, un erudito que dejó esta región hace casi 100 años después de un desacuerdo con su familia. Se estableció en América, cambió su nombre, cortó todos los lazos. La señorita Layla lleva sangre del desierto en sus venas. No es una extraña completa a nuestras tradiciones. Layla miraba los documentos con incredulidad. Eso es... No lo sabía. Mi madre nunca habló de... Probablemente no sabía, dijo Abdullah.
Los registros fueron enterrados, olvidados, pero explica mucho. Su capacidad de ver el pergamino como nuestros ancestros lo habrían visto, de pensar en patrones que nuestra gente entiende instintivamente. Khalid miraba entre los documentos y Layla, su mente corriendo. ¿Por qué nos dicen esto ahora? Porque cambia las cosas, Su Alteza, dijo otro miembro del consejo. Si la señorita Layla no es completamente extranjera, si lleva linaje de familias eruditas respetadas, entonces ciertas posibilidades se vuelven menos imposibles. La implicación colgaba en el aire como humo denso. No, dijo Layla firmemente, encontrando su voz. No voy a ser una conveniencia política. No vine aquí para ser convertida en alguien aceptable para sus estándares. Vine a resolver un problema, y lo hice. Mi valor no viene de mi árbol genealógico, sino de mi mente, mi trabajo, quién soy. Se volvió hacia Khalid, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Y no voy a quedarme en un lugar donde solo soy suficiente si resulta que tengo las conexiones correctas de sangre. Merezco más que eso, y tú también. Salió de la sala antes de que alguien pudiera detenerla. Khalid la encontró en los jardines 2 horas después, sentada junto a la misma fuente donde habían compartido tantas conversaciones. Había estado llorando, sus ojos rojos, pero ahora solo se veía determinada. «Cambié mi vuelo», dijo antes de que él pudiera hablar. «Me voy mañana por la mañana». «Layla, escúchame». «No, Khalid, tú escúchame». Se puso de pie, enfrentándolo con toda la fuerza que había redescubierto en estas semanas. «Me enamoré de ti, completamente, estúpidamente, imposiblemente. Pero no voy a ser tu solución conveniente, porque resulta que mi bisabuelo hace que sea políticamente aceptable. No voy a ser la mujer que escondes o a la que moldeas para que encaje en tu mundo. No quiero moldearte», dijo Khalid, su voz rompiéndose. «Te amo exactamente como eres. Tu mente brillante, tu coraje, la manera en que ves el mundo. Me has cambiado, Layla. Me has mostrado que las reglas que pensé eran absolutas son solo líneas dibujadas por personas que tenían miedo del cambio. Entonces cámbialo», lo desafió. «Sé el líder que sé que puedes ser, pero no por mí. Hazlo porque es correcto, porque tu pueblo merece un líder que entienda que la sabiduría viene de todas, en partes, no solo de los lugares aprobados». «Ven conmigo», dijo Khalid abruptamente. «Ahora quiero mostrarte algo». La llevó más allá de los jardines, más allá de los muros del palacio, hacia el desierto mismo. Condujeron en silencio hasta que alcanzaron un lugar donde las dunas se encontraban con el cielo en una línea perfecta de infinito. «Mi abuelo me trajo aquí cuando tenía 7 años», dijo Khalid, mirando las estrellas que comenzaban a emerger en el crepúsculo. «Me dijo que un verdadero líder necesita recordar cuán pequeño es, cuán grande es el universo, cuán poco sabemos comparado con cuánto hay por aprender». Se volvió hacia Layla. «He pasado mi vida tratando de ser perfecto, de cumplir cada expectativa, y me estaba ahogando en ello. Entonces apareciste tú, esta mujer extraordinaria que vio lo que nadie más podía ver, que me desafió, que me hizo sentir vivo por primera vez en años. Khalid, déjame terminar. No te estoy pidiendo que te quedes porque tu bisabuelo hace que sea conveniente. Te estoy pidiendo que te quedes porque te amo, porque quiero construir una vida contigo, sea como sea que eso se vea. Si eso significa desafiar tradiciones, que así sea. Si significa redefinir lo que un líder puede ser y con quién puede estar, lo haré, pero solo si es lo que tú quieres también». Layla sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Tengo una madre enferma en Nuevo México. Tengo deudas. No hablo tu idioma. No conozco tus costumbres. Sería terrible en esto.
«O serías exactamente lo que necesitamos», dijo Khalid suavemente, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. Alguien que cuestiona, que piensa diferente, que no acepta, siempre lo hemos hecho así como respuesta final. ¿Y si el consejo se opone? ¿Y si tu gente me rechaza? Entonces les probaré que estoy tomando la decisión correcta. No de inmediato, quizás, pero con tiempo, con acciones, con el tipo de liderazgo que tú me has inspirado. Layla, no necesito que seas perfecta, solo necesito que seas tú. Ella lo miró. Este hombre que había entrado en su restaurante de carretera con un problema imposible y había terminado dándole algo mucho más valioso, la posibilidad de una vida que nunca se había permitido imaginar. «Todavía voy a Nuevo México mañana», dijo finalmente. El corazón de Khalid se hundió, pero solo por 2 semanas, continuó con una pequeña sonrisa. «Para arreglar las cosas con mi madre, asegurarme de que tiene el mejor en cuidado, cerrar ese capítulo apropiadamente. Y luego, si todavía me quieres, si todavía crees que esto puede funcionar, te querré», interrumpió Khalid, atrayéndola hacia él. «En 2 semanas, en 2 años, en 2 décadas. Esto no es temporal, Layla. Eres mi infinito». La besó entonces, suave y profundo, con todo el amor y la promesa y el miedo y la esperanza que había estado conteniendo. Bajo las estrellas del desierto, en el mismo lugar donde sus ancestros habían mirado al cielo y visto patrones infinitos, 2 personas de mundos imposiblemente diferentes eligieron escribir su propia ecuación. 2 semanas después, Layla regresó a Al-Zahra. Khalid la estaba esperando personalmente en el aeropuerto, sin importarle el protocolo o las miradas curiosas. «¿Lista?», preguntó tomando su mano. «Aterrorizada», admitió ella, «pero lista». Los meses siguientes no fueron fáciles. Layla tuvo que aprender árabe, navegar políticas complicadas, soportar escrutinio y críticas de quienes pensaban que una ex mesera americana no tenía lugar en el palacio, pero también encontró propósito, trabajando en iniciativas educativas, estableciendo programas de matemáticas y ciencias para niñas, usando su historia para mostrar que el potencial existe en todas partes si solo nos molestamos en verlo. Khalid, por su parte, demostró ser el líder visionario que su ancestro había esperado. Los tratados de agua que negoció, basados en los principios de recursos compartidos que Layla había descubierto en el pergamino, se convirtieron en modelo para colaboración regional. Y cuando finalmente anunció su compromiso con Layla, 18 meses después de su primer encuentro, lo hizo con confianza y orgullo. «Ella me enseñó que la verdadera sabiduría no está en seguir todas las reglas, sino en saber cuándo escribir nuevas», dijo en su discurso público. «Y si eso ofende a algunos, que así sea. Prefiero un futuro honesto con la mujer que amo que una vida perfecta que se siente como una mentira». La boda fue un híbrido hermoso de tradiciones, árabe y americana, antigua y moderna. La madre de Layla, su salud estabilizada con el tratamiento que finalmente podían pagar, lloró durante toda la ceremonia. El consejo, incluso los miembros más tradicionales, eventualmente fueron ganados por la genuina dedicación de Layla al pueblo y su innegable química con Khalid. Años después, cuando les preguntaban cómo había sucedido, cómo una mesera y un jeque habían encontrado amor a través de un enigma de 300 años, ambos daban la misma respuesta. «El infinito», decía Khalid, tomando la mano de Layla, «contiene todas las posibilidades, incluso las que parecen imposibles. Y no puede ser contado», agregaba Layla, «porque el amor verdadero no se mide en lógica o conveniencia, sino en la voluntad de elegirse mutuamente, una y otra vez, sin importar las probabilidades». Su historia se convirtió en leyenda en Al-Zahra, contada a niños que soñaban con imposibles,
a jóvenes que enfrentaban la presión de expectativas, a cualquiera que necesitara recordar que las segundas oportunidades existen para quienes son lo suficientemente valientes para tomarlas. Y en el palacio, preservado junto al pergamino ancestral de 300 años, guardaron el cuaderno de Layla de esa primera noche. 17 páginas de ecuaciones escritas frenéticamente por una mesera que había olvidado cuán brillante era. Un recordatorio de que a veces la sabiduría más profunda viene no de los lugares más obvios, sino de los corazones dispuestos a ver el verdadero valor más allá de las apariencias. El enigma había sido resuelto, pero la verdadera respuesta no estaba en matemáticas o astronomía o filosofía, estaba en dos personas que se atrevieron a creer que el amor, como el infinito, no conoce límites cuando tienes el coraje de expandir tus horizontes, y vivieron no perfectamente, porque la perfección es una ilusión, sino verdaderamente, con desafíos y triunfos, con diferencias que los hicieron más fuertes, con un amor que probó que las mejores historias son las que nunca pensamos que podríamos escribir. Porque al final, la pregunta nunca fue, ¿cuál es el número que contiene todos los números, pero no puede ser contado? La verdadera pregunta siempre fue, ¿tendrás el coraje de abrazar el infinito cuando aparezca disfrazado de imposible? Y tanto Khalid como Layla habían respondido que sí. Fin.